Por lo general, cuando planteas en clase cuestiones relacionadas con la cultura en su más amplio sentido, es decir, no solamente quién escribió el Quijote, o sea, cultura es también hasta qué hora la gente está en la calle un fin de semana. Es algo especialmente complicado, yo creo aquí, pero por lo que es digamos así, la realidad educativa en la India hoy en día todavía, ¿no? Esa idea de, ¿no?, seguir las huellas del maestro, del gurú, pues es algo que forma parte de la educación de la India, que tiene sus cosas positivas, ¿eh? Yo trabajando en Chennai, en la Academia de Idiomas, pues un día, para indicar a un estudiante que hablara, que era su turno de hablar, pues le toqué con el pie, ¿no?, en la pierna. Entonces automáticamente la reacción fue como se quedó congelada. Claro, yo en ese momento no lo entendí porque creo que hay cosas que sí, India podría adaptar o adoptar de Occidente en general, así hablando de Occidente como un ente, igual que al revés, igual que un país como España, por ejemplo, lo que te decía de esa humanidad, digo así, ¿no? Ese calor humano. Creo que hay muchas cosas que nosotros podríamos aprender de la India también. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube Español por Dentro. Estoy aquí en la capital de mi país, Nueva Delhi, efectivamente en Connaught Place, una zona muy turística, y cada día pues cientos de personas vienen aquí para hacer turismo, y estoy en el templo de Hanuman, muy conocido, y muchas personas vienen cada día para pues adorar al dios Hanuman y rezar. Y bueno, pues estoy aquí para hacer una charla con una persona bastante interesante y muy conocido en el campo de la enseñanza de español. Y yo lo he conocido desde pues hace muchos años, cuando pues trabajaba en el Instituto Hispania. Y bueno, es un hombre que tiene mucho conocimiento sobre la lengua, sobre la enseñanza de español. Estoy hablando de Gustavo Lozano. Hola Gustavo, ¿qué tal? Ven, siéntate aquí. Muy bien, pero no sé yo, después de esa introducción, no sé yo si voy a estar a la altura de las expectativas, pero bueno, vamos a intentarlo. No, ¿qué va? Estamos tomando un té indio. Y, correcto. Y bueno, estamos en Hanuman Mandir. Bueno, Gustavo, antes de pues pasar a las preguntas, ¿sí?, me gustaría preguntarte, ¿qué te parece esta zona donde has trabajado por muchos años? Bueno, a mí me encanta, ¿no? Especialmente además hoy, los martes, ¿no?, que es cuando se celebra el Día de Hanuman, pues aquí hay mucho ambiente siempre, ¿no? Pero bueno, está bien, no sé, quiero decir que estás en el centro de la ciudad, pero al mismo tiempo, como podéis ver, aquí está bastante tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, la India en general, y Delhi concretamente, es un lugar que ofrece muchos, digamos así, rincones en el que puedes estar más o menos aislado, ¿no? Claro. Entonces, no sé, a mí particularmente cuando había aquí gente que hacía el chai en la calle, me gustaba mucho, a lo mejor entre clases y demás, pues venir y tomar un chai. Desde la pandemia, bastantes de ellos han desaparecido, entonces bueno, en mi opinión se ha perdido un poco el ambiente que había antes, pero está bien de todas maneras. Bueno, pues muy bien, muchas gracias Gustavo. Para los que no lo conocen, Gustavo Lozano ha sido profesor de español, profesor colaborador en el Instituto Cervantes por muchos años. Ha hecho su formación tanto en España, en la Universidad de Valladolid, como en Brasil, y luego se mudó por un rato al Instituto Cervantes de Nueva York, pero ha regresado aquí y ahora es un profesor de plantilla en el Instituto Cervantes. Bueno, Gustavo, yo te conozco cuando tú tenías una barba muy larga, hace tantos años, en 2007 creo, o 2008, yo te conocí. Y he trabajado contigo, he tenido la oportunidad de ser su colega en el instituto, aunque sea por muy poco tiempo, pero bueno, Gustavo, es la primera vez que estamos haciendo una entrevista así de modo presencial, así que si
si habrá algún fallo se debe a Gustavo, ¿sí? Correcto, Bueno, totalmente de acuerdo. Bueno, pues aquí tengo este papel conmigo donde hay preguntas. Gustavo, mi primera pregunta para ti es, pues dime, ¿cuántos años llevas tú enseñando español en la India y cómo comenzó tu aventura en este país? Bueno, no quiero aburriros, así que voy a ser lo más breve posible. Llevo demasiados años. Yo llegué a la India por primera vez en el año 2006, en enero del 2006, para trabajar en el Instituto de Hispania, que es una academia privada, y la idea es que a mí me contrataron para abrir la sucursal del Instituto de Hispania en Chennai. Entonces yo fui el primer profesor allí en Chennai de esta academia de idiomas. Sí. Estuve allí 2 años y medio hasta mediados de agosto del 2008. Estuve 2 meses y medio viajando en moto desde mayo hasta agosto, y en agosto del 2008 me volví a España. Pero bueno, como todos sabéis, en agosto del 2008 es cuando empezó la crisis económica mundial, ¿no? De las subprimes, ¿no? En Estados Unidos y toda esa cuestión. Entonces nada, yo estuve intentando encontrar trabajo en España como ingeniero forestal, que es mi formación inicial, o como profesor. No lo conseguí, y como desde el propio septiembre de 2008 ya estuve recibiendo ofertas para regresar a la India para trabajar en un colegio de primaria y secundaria, bueno, pues al final ya en febrero del 2009 pues dije que sí, y entonces regresé de nuevo a India, en este caso a Delhi, y desde febrero del 2009 hasta finales de diciembre de 2023 pues estuve trabajando aquí, ¿no? Como colaborador, ¿no? Es decir, casi 15 años, ¿no? En el Cervantes de Nueva Delhi. Y bueno, pues me fui a Nueva York porque conseguí una plaza de interino en el Cervantes de Nueva York. Entonces estuve 9 meses básicamente allí, desde el 3 de enero, concretamente del 2024 hasta el 22 de septiembre del 2024, estuve allí como profesor interino, y luego ya pues me saqué la plaza. Entonces a partir del 23 de septiembre del año pasado, pues yo ya soy profesor de plantilla del Cervantes de Nueva Delhi, ¿no? Que es donde he regresado después de ese interregno de 9 meses en Nueva York, ¿no? Qué bien, qué bien. Entonces, bueno, pues resumidamente... Sí, sí. Bueno, antes de pasar a las preguntas, me gustaría deciros que, bueno, como estamos en pleno centro de la ciudad, claro que hay bastante ruido, pero espero que nos estéis escuchando bien. Bueno, Gustavo, ¿qué fue lo que más te sorprendió al llegar a la India, ¿no? Porque tú venías de un país en Europa y es mucho más diferente, ¿no? La población, la manera de vivir, la lengua. Así que, ¿qué te sorprendió más? ¿Cuál es el aspecto que sentiste más fuerte en la India? Bueno, yo creo que más allá de lo típico, digamos así, las vacas en la calle, la sociedad, que es lo que muchas personas dicen, a mí sinceramente eso no me pareció especialmente chocante. Lo que más me gustó y me sigue gustando además de la India es la cuestión de la humanidad de la gente, es decir, cómo es posible realmente entablar relaciones humanas cercanas con mucha gente aquí, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha gustado de la India, me sigue gustando, más allá de los cambios que se han dado en todos estos años desde que llegué. Y más allá de eso, sí, evidentemente hay cosas que, digamos así, inicialmente te pueden chocar más, ¿no? Pero ya digo, ¿no? Particularmente la sociedad, a mí, evidentemente no estaba acostumbrado, digamos así, a eso, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de gente que hay, ¿no? También es algo muy diferente, ¿no? Porque en España, pues hombre, nos solemos concentrar, ¿no? Cuando salimos de fiesta y tal, pero realmente las concentraciones humanas aquí, estamos hablando de muchos millones de personas, ¿no? Pero ya digo que eso son, sinceramente, cuestiones a las que por lo menos a mí personalmente no me costó acostumbrarme. Pero ya digo, me llamó mucho la atención, en el sentido positivo, esa cercanía, ¿no? De la gente. Qué bien. Y es una pregunta ahora que me gustaría hacerte, y Gustavo me dijo antes de que empecemos esta entrevista, que es un poco difícil para él, pero todavía aún así me gustaría preguntarte que cuando hablamos de los estudiantes, ¿no? De hace tantos años, Gustavo, y ahora, ¿has visto algún cambio en
en la personalidad de los alumnos o qué tipo de alumnos vienen ahora? Bueno, no sé, ya digo que el Cervantes concretamente siempre ha sido, aquí en Delhi al menos, Sí. siempre ha sido un lugar al que han venido muchos estudiantes. El Cervantes Nueva Delhi empezó hace 15 años como ya Cervantes, llevaba tiempo antes como aula Cervantes, pero como estudio Cervantes empezó precisamente en el 2008, 2009. Y en ese sentido, más o menos el perfil de los estudiantes yo creo que se ha conservado, es decir, es gente sobre todo muy joven, estamos hablando gente universitaria, 18, 19, 20, 23, 25 años, que en principio se acercan al español por razones básicamente profesionales, es decir, el español les puede permitir conseguir mejores trabajos o mejorar sus salarios, ¿no? Entonces, básicamente ese es el tipo de perfil que durante todos estos años que yo llevo en el Cervantes Nueva Delhi he visto habitualmente, ¿no? No lo sé hasta qué punto 15 años como Instituto Cervantes Nueva Delhi ha conseguido cambiar quizás la visión que los estudiantes tengan sobre por qué estudiar español, ¿no? Hace nada, el fin de semana pasado, celebramos en el Cervantes el Día E, ¿no? Y el Día del Libro. Y hombre, evidentemente, sí, hay gente que se acerca, bueno, pues todo lo que es las embajadas y demás. Pero, por ejemplo, hubo una actividad en la biblioteca con la presentación de un libro de una novelista y poeta argentina y, bueno, vino bastante gente. Entonces, no lo sé, quizás sí que durante todos estos años ese otro trabajo, ¿no?, que el Cervantes ha venido haciendo de promoción cultural, de la cultura en español, ¿no?, quizás sí que está empezando a surtir cierto efecto y definitivamente hay gente que se acerca al Cervantes para estudiar o para asistir a actividades movidos por cuestiones que van más allá de así, la utilidad que pueda tener el español en el mercado laboral, ¿no? Pero bueno, por lo general ya digo que casi todos los estudiantes suelen tener eso en común, ¿no? Es decir, buscan con el español pues mejorar sus condiciones laborales, ¿no? Claro. Y relacionado con esta pregunta es mi siguiente pregunta, Gustavo, sobre la India, ¿no? ¿Cómo has visto este cambio en nuestra sociedad, la India, nuestro país, desde que tú llegaste por la primera vez y ahora? Bueno, a ver, a ti no hace falta que te lo explique porque lo sabes perfectamente. Quizás las personas que nos están viendo quizás no sean tan conscientes de ello. Hubo un cambio fundamental en el año 2014, ¿no? El año 2014 es el año que ve llegar al poder por primera vez al BJP y a su primer ministro, Modi, ¿no? Y evidentemente eso ha cambiado, en mi opinión, para mal, pero bueno, eso ya podríamos discutir. Pero vamos a ver, hay una cuestión muy básica, ¿no? Hasta el 2014, por ejemplo, noticias como persecuciones religiosas a minorías como fueran musulmanes, católicos, etcétera, escuchabas, pero escuchabas de vez en cuando, muy de vez en cuando y en lugares lejanos, digámoslo así, ¿no? En la India, como por ejemplo Orissa. Pero con la llegada del BJP al poder, evidentemente la agenda religiosa hinduista, ¿no? Hindutva. Hindutva significa básicamente India para los hindúes, ¿no? Y cuidado, cuando decimos hindúes estamos hablando de aquellas personas que siguen la religión hindú. Hindú no es la nacionalidad, la nacionalidad es indio o india. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por aceptarlo, porque yo lo he dicho a mucha gente hispanohablantes que todavía cuando voy a España y voy al restaurante indio, no se menciona el restaurante indio, sino restaurante hindú. Y es lo que, gracias por aclararlo, bueno, sí, es importante. Entonces ya digo que básicamente la ideología de este nuevo partido es una ideología que básicamente dice que la India tiene que ser para los hindúes. Entonces, bueno, pues ese tipo de conflictos que, como digo, antes del 2014 se escuchaban muy de vez en cuando y en regiones remotas de la India, pues con la llegada de este nuevo partido, pues eso lo hemos visto en la propia Delhi, ¿no? O sea, persecuciones a católicos y no digamos ya musulmanes,
en la orden del día. Cada uno puede tener su opinión al respecto. Yo tengo la mía, creo que ha quedado bastante clara, pero en todo caso sí que es cierto que creo que el ambiente se ha enrarecido en ese sentido en cuanto a la convivencia. No yo personalmente, yo no he tenido, gracias a Dios, no he tenido que enfrentarme con ningún tipo de problema. Siempre allá donde he estado, en cualquier lugar de la India, me han aceptado con los brazos abiertos, pero sí que es cierto que las dinámicas, digamos así, ¿no?, sociales han cambiado bastante desde entonces, ¿no? Entonces, yo creo que es el cambio más destacable, en mi opinión, en los últimos 10 años, ¿no? Claro, claro. Y si hablo otra vez de los estudiantes, ¿no, Gustavo? ¿Has notado tú un cambio en el nivel de interés entre los estudiantes por la lengua y cultura hispana en los últimos años? Bueno, repito, ¿no? Por lo general, cuando tú, todavía hoy en día, eso me ocurrió hace 15 años y me sigue ocurriendo ahora. Por lo general, cuando planteas en clase cuestiones relacionadas con la cultura en su más amplio sentido, es decir, no solamente quién escribió el Quijote, o sea, cultura es también hasta qué hora la gente está en la calle un fin de semana, o sea, cultura en su más amplio sentido. Por lo general, en ese sentido, los conocimientos de los estudiantes promedio de monasterio indio son bastante escasos, ¿no? Entonces, eso era así antes y sigue siendo así ahora. Ya digo que, bueno, quiero creer que la labor que lleva haciendo durante más de 15 años el Cervantes aquí en Nueva Delhi, en ese sentido, sí que esté ayudando hasta cierto punto a cambiar, ¿no?, o a favorecer un mayor conocimiento cultural por parte de los indios del mundo hispano. Concretamente, bueno, en la primera etapa en la que yo estuve y ahora en esta segunda etapa como profesor del Cervantes en Nueva Delhi, sí que hemos hecho actividades fuera de la clase en las que, bueno, se presentaba a través de conferencias, películas, etcétera, se presentaban aspectos culturales del mundo hispano. Antes y ahora también, ¿no? Ahora se llama Club Alumni, ese espacio, y bueno, estamos intentando, ¿no? Estamos intentando precisamente el ampliar, digamos así, los horizontes culturales repito, no solamente de España, sino el mundo hispano en general, de los indios, ¿no? Pero repito de nuevo, o sea, la mayor parte de los estudiantes se acercan al Cervantes por motivos prácticos, ¿no? Sí. Que no me parece mal, ¿eh? O sea, decir, yo no estoy criticando eso, pero creo que es nuestra obligación como profesores el mostrarles a los estudiantes que el español sí es una herramienta económica, sí, es así, ¿no? Y tecnológica, científica, etcétera, ¿no? Pero que también hay todo un background, digamos así, detrás, ¿no?, que creo que es especialmente interesante, ¿no? Sobre todo no por España, evidentemente, sino precisamente por Hispanoamérica, ¿no? Es decir, todos los 19 países, ¿no?, en Hispanoamérica donde se habla español, además culturas muy variadas, aunque compartan el español como lazo, digamos así, es muy diferente México que Cuba, Cuba que Bolivia, Bolivia que Venezuela. Entonces, yo creo que si el español es interesante es precisamente por eso, es decir, precisamente porque te posibilita conocer muchas realidades, ¿no?, con una sola herramienta, en este caso que es el español, o con un solo vehículo de transmisión o de comunicación que es el español, te permite una variedad tan asombrosa y tan interesante, ¿no?, de experiencias, que creo que es a mí, en mi opinión, por lo menos, creo que es lo realmente interesante del español. Pero repito, esto no quiere decir que no me parezca bien que también haya gente que estudie porque quiere prosperar en su carrera profesional. Bueno, pues, claro. El español permite eso también, claro, evidentemente, ¿no? Claro. Y eso es muy importante también. Sí. Gustavo, pues quedándose con el contexto educativo en la India, ¿no? ¿Tienes algún comentario sobre cómo ha cambiado el contexto educativo en India en cuanto al aprendizaje de lenguas extranjeras en general, y no solo de español? Bueno, a ver, en ese sentido es interesante. Cuando yo regreso aquí a la India en el 2009,
yo regreso para trabajar con el Instituto Cervantes, pero también mi visa en los primeros 5 años, ¿no? Tras mi regreso en 2009 a 2014, era una visa con un colegio, St. Columba's School, que está aquí al lado, además. Sí. Entonces, claro, yo al mismo tiempo trabajaba en el colegio y trabajaba en el Cervantes, ¿no? Entonces, claro, en el colegio nosotros teníamos alumnos pues desde clase 5, ¿no? Es decir, chavales de 9, 10 años, hasta clase 9, ¿no? 12, 13 años. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje, en principio, tanto en la escuela como en el Cervantes, era un aprendizaje bastante memorístico, ¿no? Y mucho de repetir lo que decía el profesor, etcétera, ¿no? Evidentemente, la metodología que utilizamos en el Cervantes no va por ahí, ¿no? Es decir, la metodología es mucho más, bueno, intentamos al menos que sea comunicativa, ¿no? Entonces, claro, el romper, digámoslo así, con esa idea, ¿no? Que muchos estudiantes tienen, ¿no? En la India en general, ¿no? De, bueno, la palabra del profesor es ley, ¿no? El profesor como gurú y tal. Entonces, es un poco complicado quizás, ¿no? Cambiar esa mentalidad, ¿no? Sí. La mentalidad yo sigo al profesor, por la mentalidad de mi profesor está ahí para ayudarme en el camino, pero yo soy el que tengo que hacer ese camino, ¿no? Entonces, bueno, esa es, digamos así, esa es la tensión con la que te encuentras en las clases, ¿no? Es decir, cómo conseguir instilar, ¿no? En los estudiantes esa idea de que poco a poco ellos tienen que hacerse cargo de su propio aprendizaje. Entonces, es algo especialmente complicado, yo creo aquí, pero por lo que es digamos así, la realidad educativa en la India hoy en día todavía, ¿no? Esa idea de, ¿no? Seguir las huellas del maestro, del gurú, sí. Pues eso es algo que forma parte de la educación de la India, que tiene sus cosas positivas, eso no... Pero creo que, en general, yo personalmente al menos creo que es mucho más fructífero y mucho más productivo el plantar esas semillas, ¿no? De independencia o de autoconciencia, ¿no? En el estudiante, y que tú como profesor lo acompañes en el camino o la acompañes en el camino, pero que permitir al estudiante que sea autónomo, ¿no? Yo creo que eso es lo suyo. Claro. Y desde luego en el ámbito de la enseñanza de lenguas, teóricamente al menos, Claro. Esa es la idea. Que lo consigamos o que lo llevemos a la práctica en las clases es otra conversación que podríamos tener. Realmente fomentamos el autoaprendizaje, realmente fomentamos la autonomía de los estudiantes. Bueno, teóricamente todos estamos de acuerdo que lo hacemos. ¿Lo hacemos realmente? Bueno, esa es otra cuestión, pero en el contexto indio esa es la realidad, ¿no? Bueno, fascinante, muy fascinante. Y Gustavo, hablando otra vez del aspecto de la cultura y el aspecto de que tú vienes de otro país, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos has enfrentado tú al enseñar español en un contexto tan diferente culturalmente? Y me imagino que habrías tenido más desafíos en el principio que ahora, ¿no? Así que, ¿podrías hablar un poco sobre si tuviste algún desafío? Bueno, a ver, a mí me ocurrió algo... Bueno, ahora es gracioso, claro, cuando me ocurrió no lo fue, ¿no? Pero ahora es gracioso, ¿no? La cuestión de entender, por ejemplo, el lenguaje corporal y de entender sí. Qué está permitido y qué no está permitido. Yo trabajando en Chennai, en la Academia de Idiomas, pues un día, para indicar a un estudiante que hablara, que era su turno de hablar, pues le toqué con el pie, okay. ¿no? En la pierna. Entonces, automáticamente, la reacción fue como que se quedó congelada. Sí. Claro, yo en ese momento no lo entendí por qué. Entonces, eso es un malentendido cultural. Los pies en la India se consideran impuros, entonces no se puede tocar con los pies. Con tus pies no puedes tocar a alguien, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como digo, ahora me río. En su momento fue una situación bastante tensa. Entonces, ese tipo de cuestiones. Pero, sinceramente, más allá de esta anécdota que no tiene mayor importancia, ahora por lo menos, sí es importante saberlo, antes de venir, pero sí. Si ya lo sabes, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya digo que yo, la realidad con la que me he encontrado en la India, que contrasta bastante, por ejemplo, con Estados Unidos, donde he trabajado, ¿no? Esos 9 meses, o con Europa, ¿no? Es que, por lo general, la posición del profesor, sea en la educación pública, como digo, o privada, ¿no? En primaria y secundaria, como yo trabajé en St. Columba's, o sea en la educación no reglada, como es en el Cervantes, por lo general la posición del profesor es una posición de respeto. Y sí. Me explico.
Respeto en el sentido de que tanto padres como alumnos respetan al profesor o a la profesora. Todos sabemos que no es esa la posición del profesor o del docente en países como España, como Francia, como Italia, como Estados Unidos, ¿no? Donde está sometido a muchísimas críticas por todos lados, ¿no? Por parte de la propia dirección de la escuela, por los padres, por los profesores, por los estudiantes, por la sociedad en general. Entonces, en ese sentido, la verdad es que la labor de docente aquí es bastante cómoda, porque claro, y al mismo tiempo peligrosa, porque también hay que tener cuidado de no utilizar, digamos así, esa posición de respeto para convertirte en una especie de pequeño dictador, ¿no? Entonces, tiene sus riesgos, ¿no? Digamos así, esa posición de respeto con la que un profesor en principio cuenta, ¿no? O con la que parte en la India, ¿no? Pero creo que nuestra labor se facilita bastante, porque claro, a la hora de tú tener que explicar, por ejemplo, a un estudiante qué es lo que ha hecho mal y cómo puede mejorar, no está la defensiva, ¿no? Es decir, ¿por qué me estás criticando, no? Sino, vale, yo te escucho e intento aplicar, ¿no? O intento escuchar al menos, ¿no? Y tener en cuenta aquellos consejos que tú me estás dando para mejorar. Entonces, eso, digamos así, es un punto de partida con el que un docente aquí empieza, y la verdad que eso facilita mucho la enseñanza, ¿no? En general, y lo que es el ambiente en el aula, ¿no? Entonces, bueno, yo destacaría esa cuestión. Bueno, sí, me gustaría decir, Gustavo, que lo de respeto que tú acabas de decir, aunque sí tienes razón, pero... ¿Tú crees que ha cambiado? Esto, yo pienso que está cambiando poco a poco, sí. Vale. En los colegios ya, bueno, o tienes que sentir bueno, en inglés... Porque claro, tú trabajas en una escuela, ¿no? Sí, tú das clases de español en una escuela, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A chavales de primaria, de secundaria? Sí, de secundaria. De secundaria. Y tú tienes que sentir el pulse de los alumnos, ¿no? El pulso, sí. El pulso de los alumnos. Y si no, bueno, pues los estudiantes de ahora no dan tanto respeto como lo de hace incluso 5 o 6 años. Vale. Sí, ha cambiado un poco, pero ¿tú has visto ese cambio en la educación, al menos pública, ¿no? Sí, al menos público, sí. Vale. Y también privado, sí, pero bueno, la educación reglada, vamos. Claro. Y yo creo que, pues no sé, ¿no? Nosotros estamos adaptando muchas cosas del occidente, pero estamos perdiendo de una manera... Estoy de acuerdo, estoy totalamente de acuerdo. Y como tú has vivido en la India tantos años y tú estás de acuerdo conmigo, esto significa que realmente está teniendo lugar un cambio. Sí. No sé si es por bueno o por malo. Bueno, yo creo que en algunos aspectos, como el que acabas de mencionar, es para mal. Creo que hay cosas que sí, India podría adaptar o adoptar de Occidente en general, así hablando de Occidente como un ente. Igual que al revés, igual que un país como España, por ejemplo, lo que te decía de esa humanidad, digamos así, ¿no? Ese calor humano, ¿no? Creo que hay muchas cosas que nosotros podríamos aprender de la India también. Me da la sensación de que tanto unos como otros estamos aprendiendo lo malo de las otras culturas, pero bueno, no sé, en fin. Bueno, tú me contaste una anécdota interesante sobre tocarle a un estudiante con la pierna. Mi siguiente pregunta era sobre anécdotas. Así que, ¿tienes otras anécdotas que podrías contarnos? Anécdotas interesantes, graciosas, o incluso no graciosas, si quieres. No, bueno, no sé. Yo, más que anécdotas, o sea, si el trabajo de profesor es interesante, en mi opinión, es porque permite que realmente tu labor tenga un impacto, ¿no? Entonces, un impacto en otras personas, ¿no? Entonces, a veces, desgraciadamente no tanto como me gustaría, pero a veces sí que se han producido momentos en clase en los que has visto que todo eso que has ido trabajando durante las diferentes lecciones, durante las diferentes sesiones de clase, al final han llevado a un punto en el que los alumnos están creando en español, ¿no? Es decir, puede ser, yo qué sé, estoy pensando por ejemplo en una clase no necesariamente tienen que ser niveles superiores, pero bueno,
en varias ocasiones me ha ocurrido con niveles superiores en las que tienen que hacer, por ejemplo, una presentación sobre su músico favorito, o su libro favorito, o sobre, no sé, una escenificación, por ejemplo, teatral, ¿no? Habiéndose escrito ellos mismos la escena, ¿no? Sí. Y claro, ese tipo de momentos, ¿no? En los que de repente te das cuenta de que realmente, ¿no? Se está creando algo nuevo, original, ¿no? Y lo están haciendo ellos, ¿no? Es tal el nivel de satisfacción que a ti como persona te produce ese tipo de acontecimientos que, bueno, ya digo, desgraciadamente no se ha dado con la asiduidad o con la frecuencia que a mí me hubiera gustado. Pero yo creo que eso es lo que tendría que tender el trabajo de cualquier profesor, ¿no? Docente, ¿no? Es decir, al crear ese espacio de libertad y nutrir, ¿no? A tus estudiantes con todo lo que ellos necesiten para mostrar toda su potencialidad, ¿no? Como seres humanos, ¿eh? Porque ya digo que esto lo hacen a través del español, pero realmente lo que está ocurriendo allí es yo estoy expresando aquello que realmente me toca como persona en español, pero la cuestión es que has conseguido crear tal situación de, digamos así, de compromiso, ¿no? y de libertad, repito, ¿no? Que realmente surgen esos momentos que a mí son los que, ya digo, más que como profesor, como persona, ¿no? Más me han tocado, ¿no? Luego sí, bueno, a ver, no sé, una de las primeras anécdotas, ¿no? Cuando te das cuenta, por ejemplo, de lo importante que realmente es explicar las cosas en contexto, ¿no? Yo me acuerdo estando viendo un partido, la semifinal del Open de Chennai entre Rafael Nadal y Carlos Moya, hace un siglo de aquello, 2007 creo. Okay. De repente recibo un mensaje en mi móvil de una estudiante mío diciéndome: ¿cómo va la cerilla, profesor? Digo, ¿cerilla? ¿Qué cerilla? Claro, hasta que me di cuenta que match en inglés se puede traducir como partido, pero como cerilla también. Entonces, son tonterías, pero quiero decir, te hacen pensar, ¿no? Sobre realmente qué es lo que implica explicar bien o no en clase una cuestión tan sencilla como, por ejemplo, el vocabulario en contexto, ¿no? Claro. Son tonterías, pero a lo que voy es que, bueno, sí, anécdotas de ese estilo yo he tenido varias, ¿no? Pero, como digo, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Esos momentos, digamos así, de creación por parte de los estudiantes que eso, ya digo, a mí como profesor, desde luego, es lo que más me llena, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, pues sí. Muchas gracias, Gustavo. Y vamos a terminar esta entrevista tan fascinante con la última pregunta. Si te pregunto, ¿has aprendido personalmente algo de la India y de sus estudiantes en todos estos años? Seguro que has aprendido muchas cosas, pero sí, bueno, no sé. ¿Podrías hablar de uno que siempre te ayuda? Yo es que siempre lo digo. Vamos a ver, para empezar, yo siempre he sido una persona bastante rígida, lo cual no es bueno, evidentemente. Y bueno, por eso gracias por hacer esta entrevista. Quiero creer. No, bueno, en ese sentido. Quiero creer que en ese sentido la India me ha enseñado a ser alguien mucho más tolerante, ¿no? Mucho más flexible. Vamos a ver, no sé, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Desde el principio. Tener que lidiar con la burocracia de la India implica que uno desarrolla un nuevo órgano vital, que es la paciencia, ¿no? Entonces, sí. Pero eso tiene otra, digamos así, su cara positiva, ¿no? Cada vez que yo iba, por ejemplo, a renovar el visado, era bastante estresante, porque, claro, de un año al siguiente dices, bueno, pues ya está, yo el año pasado ya me dijeron todos los papeles que me faltaban, pues este año ya estoy perfectamente preparado. De repente, no, es que le falta no sé qué. Digo, pues si el año pasado no me habéis pedido esto, ¿no? Sí. Pero lo bueno es que, al menos, cuando tú vas a una oficina gubernamental, al final hablas con personas, no con máquinas, ¿no? Que tienen un código y si no se ajusta el código, olvídese. Vuelvo usted mañana, tráigame los papeles o lo que sea. Hay esa flexibilidad. Entonces, por eso digo que yo quiero creer
que en ese sentido la India me ha enseñado a ser una persona bastante más flexible, bastante más tolerante, bastante más empática, bastante más comprensible. No sé si... O sea, viniendo de donde vengo, si me conocieran, ¿no? Tus espectadores, pues verían que sí que ha habido esa evolución. Pero bueno, todavía tengo que mejorar mucho, ¿eh? Pero creo que sí, yo en ese sentido creo que la India, en ese sentido de los estudiantes, pero bueno, la India en general, sí que me ha enseñado, pues eso, es ser alguien más humano, ¿no? No tan robótico, no tan ceñirse a las reglas, a las normas, ¿no? Sino, como decís vosotros, bueno, pues jugar, ¿no? Es decir, el conseguir llegar al objetivo, aunque sea a través de caminos alternativos, ¿no? Pero tener esa flexibilidad, ¿no? En todos los sentidos, mental y demás, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me ha enseñado la India y estoy muy agradecido por ello, por otra parte. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Ha sido un placer. Igualmente, hablar contigo después de tantos años. Sí, ¿no? Y bueno, pues yo he aprendido mucho siempre de ti también. Yo recuerdo que muchos alumnos de Gustavo me dicen... el mejor profesor del mundo. Vale, bueno, chorrada. Eso sí, pero también Gustavo escribe mucho en la pizarra. La pizarra siempre estaría llena de palabras. Y no solo escribo mucho, sino en colorines, además. Claro, sí. Bueno, pues solo he escuchado palabras buenas de ti, Gustavo, no te preocupes. Has preguntado a pocas personas. Bueno, pues nada, muchas gracias, Gustavo. Y espero que os haya gustado esta entrevista con Gustavo Lozano, un profesor de español aquí en la India. Si visitáis el Instituto Cervantes, por favor, ve a Gustavo, porque es una persona llena de experiencia y llena de pues muchas cosas para compartir, ¿no? Así que espero que os haya gustado esta entrevista. Hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Venga, hasta luego.